es obvio, ¿verdad?, que por falta de recursos económicos una construcción no pueda continuar. Pero en el caso de nosotros los cristianos hemos recibido y tenemos todos los recursos habidos y por haber. Dios los ha desplegado, ¿verdad?, para nuestro beneficio, y no se supone que nosotros deberíamos estar estancados. Comenzamos en el versículo número 1, donde se nos ha dado, se nos ha otorgado una fe, ¿verdad?, que en el caso de nosotros no la ganamos, sino que se nos fue dada, ¿verdad?, por suerte, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y Pedro inicia esta carta identificándose primero como un siervo del Señor y luego como un apóstol. Y mira que primero pone la palabra, la idea del siervo, que es un esclavo, y luego habla, ¿verdad?, de uno que representa o que es un embajador. Y estamos viendo ahí desde el principio, ¿verdad?, esta humildad del apóstol Pedro a iniciar su carta. Hemos recibido, ¿verdad?, una fe igualmente preciosa. Y ahí él distingue, ¿verdad?, que la fe de los apóstoles y la fe nuestra es igual. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Y nos pone a los lectores y a él mismo, los pone al mismo nivel cuando habla de una fe igualmente preciosa. Segundo, obtenida por gracia, por suerte, ¿verdad? Esa es la idea, y lo pueden corroborar en Lucas 1:9, es la misma palabra. Y también una justicia, ¿verdad?, una fe que está basada en la justicia ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, primero nos fue dada la fe. En segundo lugar, nos fue dada la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo número 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la medida que nosotros conocemos más a Cristo, ¿qué va a pasar? Que Él va a abundar en nosotros su gracia y su paz. ¿Usted quiere la paz de Dios? ¿Usted quiere la gracia de Dios? Entonces usted tiene que conocer al Señor Jesucristo, y conociéndole mucho más, aún abunda mucho más esa gracia del Señor. En tercer lugar, nos fue dado el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos fue dada una fe muy preciosa. En segundo lugar, nos ha sido dada su gracia y su paz. Y en tercer lugar, nos ha sido desplegado su poder por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El poder de Dios y de Cristo ha sido desplegado y dado a nosotros, ¿verdad? Y es otro de los recursos que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para crecer. Decía Pablo, ¿verdad?, que él sabía que tenía que hacer algo y que tenía que crecer en la fe, pero él lo hacía apoyado que en el poder del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Nos ha sido dado su eterno poder, y con su eterno poder nos fue dado la vida y también la piedad. Cuando hablamos de vida, hablamos de ¿qué? De vida eterna. Vida eterna en Cristo, y nos fue dada mediante la venida de su Espíritu Santo. Por la fe, desde luego. Y segundo, nos ha sido dada la piedad, que no es más que otro nombre para la santidad, ¿verdad?, del creyente. De manera, hermanos, que todas estas cosas nos han sido dadas. Y por último, el versículo siguiente, el versículo 4, dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Muchas promesas le fueron dadas a los apóstoles. Una de ellas fue que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y esa promesa les daba a ellos, ¿verdad?, esa bendición de poder crecer espiritualmente. Y a nosotros también, porque por medio de su Espíritu Santo también nos ha sido dada esa misma promesa. También Él les dio la promesa de su segunda venida, lo que se le llama la parucía, ¿verdad? No es más que ese anhelo, esa esperanza que tenemos nosotros de la aparición maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él lo va a mencionar un poco más adelante, ¿verdad?, en ese texto, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo número 2. Esa es otra de las promesas que el Señor nos ha dado. Y por medio de esas promesas, entonces, nosotros podemos tener, ¿verdad?, la habilidad y la capacidad de parte de Dios para crecer espiritualmente, hermanos.
lo que Pablo está diciendo aquí en este mismo primer capítulo es que, lo que está diciendo Pedro, gracias, es que el cristiano tiene que caracterizarse, ¿por qué? Por una vida de continuo crecimiento. Entonces, teniendo a Cristo, teniendo su poder y teniendo la fe que nos ha sido dada y teniendo todas esas promesas y teniendo el despliegue de su poder, él lo que dice es, vamos, ahora nos corresponde a nosotros obrar porque tenemos todos los recursos habidos y por haber. Es por eso que a partir del versículo número 5 hay una secuencia de añadid, 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 ¿verdad? Es decir, que ahora Pedro va a estimular a los hermanos para que asimilen o reciban, ¿verdad? O de una manera u otra, añadan a su fe 7 características más de una vida cristiana. En primer lugar, él dice, añadid a vuestra fe virtud. Es la manera como comenzamos a crecer cuando nosotros de una manera u otra añadimos a nuestra fe virtud. Vamos, en la predicación pasada, nosotros estuvimos explicando lo que significaba la palabra añadir virtud. Y dijimos que tenía por lo menos 3 ideas principales. En primer lugar, la palabra virtud está relacionada con una capacidad moral que nosotros perseguimos y que viene de Dios, ¿verdad? Una excelencia moral que viene de Dios. Y está siempre relacionada con esas excelencias de Dios que reflejan el carácter de Dios, que de una manera u otra nosotros también debemos perseguir. Por ejemplo, Dios nos ha llamado con un propósito. El propósito es de que, habiendo sido salvados, debemos ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo en su naturaleza, ¿verdad?, tiene características que nosotros también debemos procurar, debemos perseguir. Y no solamente que debemos perseguir la naturaleza excelente de Cristo, sino que también en cada cosa que nosotros debamos hacer, nosotros tenemos que hacerla con esa característica de la excelencia. En todo lo que hagamos, en todo lo que procuremos, nosotros debemos buscar la excelencia. Entonces, en primer lugar, está relacionada con una habilidad moral que viene de Dios y de Cristo y que nosotros debemos procurar. En segundo lugar, también tiene la idea de una capacidad que nos da Cristo y que está relacionada con el poder, con la fuerza. Es como nuestra fe, de una manera u otra, nosotros la hacemos, la hacemos viva, o sea, reflejamos una fe viva. Y está este segundo aspecto es una energía moral, un vigor espiritual, hermanos. Estamos hablando en algunos casos se usa como si fuera una hombría, un valor inherente relacionado con la persona de Dios y que nosotros como cristianos también debemos perseguir. Un coraje por las cosas espirituales, porque el carácter de Cristo y la justicia de Cristo sea reflejado en nosotros. No solamente excelencia moral, ¿verdad? No solamente una energía o un vigor espiritual. En tercer lugar, también tiene un aspecto de algo que cumple su propósito, algo que fue creado para un propósito y él cumple ese propósito. Pusimos el ejemplo de un cuchillo. ¿Se recuerdan? Un cuchillo. ¿Para qué fue hecho un cuchillo? Para cortar. Entonces, cuando usted corta un pan, ¿verdad? Y usted ve como el cuchillo se desliza, ¿verdad? Y usted lo puede abrir. Entonces, realmente el cuchillo está cumpliendo con su propósito para el cual fue creado. Si no cumple con su propósito, ¿qué usted hace? Usted lo tira a la basura y le dice a su esposa, Jenny, por favor, cuando tú vuelvas al supermercado, por favor, tráeme un cuchillo que verdaderamente corte. Entonces, estamos hablando de excelencia moral, que nosotros en nuestro actuar reflejemos el carácter de Cristo para que en nuestra conducta seamos agradables a Él. En segundo lugar, una energía moral o un vigor espiritual, esa fuerza para vivir una vida que sea agradable al Señor. Tu fe en acción, es tener la energía para el ejercicio de tu fe. Contrario a esto sería la pasividad. ¿Entienden? La pasividad sería lo contrario. Es como cuando tú,
el Señor, ¿verdad?, me salvó y me dio su Espíritu Santo y que debemos confiar en Él, por lo tanto Él tiene que hacer el resto en mi vida. No, no estamos hablando de ese tipo de pasividad. El Señor dice que confiemos en Él, pero nosotros tenemos que manifestar una energía, un vigor espiritual para alcanzar las cosas que Él quiere que nosotros alcancemos. Se nos dice en las Escrituras que seamos diligentes, que cultivemos una fe que sea enérgica, ¿verdad? Una fe que se manifieste en acciones producto, ¿verdad?, de un deseo de obedecer a Dios, que una fe que se evidencie en actividad, una fe que se vea que está viva. Debe haber una actitud en nosotros, ¿verdad?, de cumplir con la voluntad de Dios como partiendo de nuestra propia fuerza, aunque contamos, ¿verdad?, con que quien finalmente va a hacer la obra es ¿quién? Es el Señor. Buscamos la justicia y el carácter de Dios, ¿verdad?, a través de una energía moral que nos mueve a nosotros a cumplir con sus planes y propósitos. Fuimos creados, ¿verdad?, para ser semejantes a Cristo, y en aquel momento también dijimos que fuimos creados para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mientras nosotros nos parecemos más a Cristo, mientras más semejantes somos de Él, entonces estaremos cumpliendo con el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y las preguntas que yo hacía en esa ocasión, y las vuelvo a repetir, ¿es esta una virtud en tu vida? ¿Dónde está en tu relación con Dios? ¿Dónde tú estás? ¿En qué punto tú estás en cuanto a esta virtud, ¿verdad? Ese agregar a tu fe la virtud, esta cualidad, ¿en qué punto tú estás en tu vida? ¿Es tu vida un reflejo de la excelencia moral? Ese deseo de buscar las cosas que son buenas y agradables a Dios, como dice el libro de Filipenses, en esto pensad, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. ¿Es esto lo que tú procuras en tu vida? ¿Eliges pensar y leer y entender y ver cosas que sean virtuosas y excelentes? ¿Es eso lo que te caracteriza? ¿Son tus palabras virtuosas, tus acciones? Hay emoticones, ¿verdad?, que a veces que son como cuando uno tiene que taparse la boca, ¿verdad? ¿Son tus palabras virtuosas o generalmente tienen que llamarte la atención porque su contenido es dañino, molestoso, moralmente desagradable? ¿Tienes un corazón con un apetito por las cosas puras y las cosas que son excelentes? ¿Tienes una fe enérgica confiando en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Tienes una fe vigorosa, activa, viva? ¿Estás creciendo en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás cumpliendo con el propósito con el cual fuiste creado? Porque lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos hacerlo con una excelencia moral. Por eso debemos añadir a nuestra fe virtud. Pero luego sigue el texto y dice que a la virtud debemos añadir, ¿qué? Conocimiento. El conocimiento no es más que un intento de saber, es una investigación en sentido general. Es la suma de lo que hemos percibido, de lo que hemos descubierto o de lo que hemos aprendido. En especial, añadir la virtud del conocimiento, estamos hablando de añadir la virtud de la verdad espiritual, de manera que puedas tomar decisiones en tu vida basadas en el conocimiento de Dios. Esa habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero ¿en base a qué? A los principios y a las verdades de la palabra de Dios. Es adquirir esa sabiduría que viene de la palabra de Dios, ese entendimiento de Dios, ese entendimiento que es tan profundo que no tiene fondo. La sabiduría de Dios no tiene fondo, mis hermanos. No tiene fondos. No tiene fondo, perdón. En una ocasión nosotros fuimos a Todama, en aquellas tantas veces que íbamos, y allí en el centro, ¿verdad?, se había terminado
aquel pozo que había preparado, me parece que uno de los hermanos de la hermana Mayra. Me parece que Félix lo había hecho. Y la idea era que nosotros nos íbamos a apropiar del agua que estaba en la profundidad de allí del pozo. Y nosotros tomamos una luz, un foco me parece, y miramos hacia abajo. Y alguien me dijo que realmente estaba viendo en la profundidad agua. Ustedes saben que por la cercanía del río que está ahí, el río Jaina, no hay que cavar tan profundo para encontrar agua. Sin embargo, era muy profundo, o sea, era una distancia, era una altura muy pronunciada. Y alguien dijo que estaba viendo el agua. Yo nunca la vi, yo no sé. Pero de que era profundo, lo era. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, 33, dice la palabra de Dios, que por la desobediencia de Israel, nosotros los gentiles hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y más adelante dice Pablo, cuán insondables son, ¿verdad?, la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todavía dice más con relación a su mente, dice que es tan profundo que no se puede encontrar el fondo de él. Así es el conocimiento de Dios. Y la idea es que nosotros apliquemos el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo están las situaciones que tú estás lidiando en tu trabajo? ¿Estás aplicando la palabra de Dios, verdad? El conocimiento de Dios a las situaciones de tu trabajo. Tus hábitos pecaminosos, esas situaciones de pecado, esos hábitos de pecado en los cuales tú estás, ¿verdad?, luchando de una manera u otra. ¿Estás aplicando la palabra de Dios a ellos? Porque ¿qué es lo que vemos en muchas ocasiones? Vemos personas, cristianos evangélicos, que de una manera u otra pueden venir a veces a nosotros diciéndonos que están desesperados porque de una manera u otra no pueden salir, ¿verdad?, de ese ciclo en el cual nunca pueden tener victoria con problemas de pecado en sus vidas. Personas que están combatiendo con la inmoralidad sexual, con la pornografía, situaciones en su matrimonio, situaciones, ¿verdad?, en el aspecto de su soltería, ¿verdad?, en el aspecto de la crianza con los niños, aquellos que tienen el nido vacío, aquellos que tienen algunas situaciones en su trabajo, aquellos que tienen algunas situaciones en sus propios negocios, ¿están aplicando la palabra de Dios, el conocimiento de Dios a su vida? ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento de Dios? Porque aquí lo que se nos está diciendo es que nosotros de una manera u otra debemos procurar el conocimiento de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en la era de la información y del conocimiento. Y tenemos el conocimiento a nuestras manos y la información. Por ejemplo, en estos días, en esta semana, estuve muy animado a saber un poco sobre cómo Israel ha estado lidiando con las situaciones de agua, ¿verdad?, en su territorio. Y es increíble cómo Israel, siendo un país donde el 60% de su territorio es desértico y el otro 40%, ¿sabe qué es? Árido. 60% desértico y 40% árido, sin embargo, tiene las fuentes de agua que muchísimos países envidian. Desde 1948, estoy hablando de la información que tenemos en la disposición en las redes sociales. Y qué tan fácilmente nosotros podemos descubrir cosas a través de las redes sociales. Desde el año 1948, desde que se fundó nuevamente el Estado israelí, ellos han crecido en términos de población 10 veces desde la cantidad original. Sin embargo, en el aspecto económico han crecido 70%, ¿verdad? 70%. Son un país rico, ¿verdad? Y sin embargo, la característica de los países ricos es que desbordan, ¿verdad?,
desperdician el agua. Sin embargo, ellos han sido sabios y lo que han hecho es que han buscado de una manera u otra la manera de tener agua para sus cultivos y para la producción y para el uso, ¿verdad?, de los israelitas. Ellos han utilizado, ¿verdad?, han profundizado y buscado aguas dentro de los pozos. Todo eso está en el internet. Ellos han buscado agua en el mar y la desalinizan, le quitan la sal. Ellos han buscado agua en los pocos lagos que tienen. Esa agua que corre por nuestras cunetas, ¿verdad?, y por nuestras calles, ¿saben lo que ellos hacen? Ellos la recogen nuevamente, ¿verdad?, la procesan nuevamente, ¿y saben qué? Y luego la utilizan para la agricultura. Y lo último de las innovaciones que ellos han hecho, ¿verdad?, es que ellos trabajaron, ¿verdad?, de una manera magistral el aspecto de la producción de la agricultura por medio del goteo. Hermanos, tenemos información a vida y por haber en los medios. El asunto es, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero aquí lo que nos está diciendo es que hay un conocimiento que es superior al conocimiento que tú y que yo podemos buscar en los medios sociales y en las redes. Nosotros tenemos las principales noticias, las noticias calientes de los medios de comunicación, de los periódicos. ¿Dónde las tenemos? Nos llegan por medio de un correo rápido, por un medio de un mensaje rápido. Tenemos las informaciones de la farándula. Nosotros podemos hablar fácilmente aquí de los principales actores y de las principales personas que dominan el medio artístico en el mundo entero. Sin embargo, a veces desconocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es profunda y no tiene acabadera, si podemos decirlo así. Usted coge una palabra importante de un texto de las Escrituras y usted la sigue en todas las partes donde se menciona en la Biblia, usted toma todo el contexto que se dice de ella, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios no tiene fondo. La mente de Dios es inescrutable. Y se nos está diciendo que debemos añadir a nuestra fe el conocimiento de la palabra de Dios para que lo podamos aplicar a nuestras situaciones cotidianas de la vida. ¿Para qué? ¿Qué vamos a utilizar? ¿En qué, vamos a utilizar la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a abundar. O sea, cuando nosotros conocemos a Dios como Él es por medio de su palabra, cuando nosotros nos metemos en nuestra habitación, cuando nosotros nos metemos en nuestras oficinas y nos concentramos en la palabra de Dios y conocemos mejor a Dios, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a abundar, ¿verdad?, en bendiciones para Él. Vamos a vivir una vida, ¿verdad?, que rebose sobre nosotros las alabanzas de Él. En Romanos 11, ¿verdad?, versículo 33 y 35, dice más adelante que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria. Nosotros vamos a vivir una vida, cuando le conozcamos más a Él, vamos a vivir una vida que rebose en alabanzas a Él. Jeremías 9:24 dice, el que se quiere gloriar, ¿quién quiere gloriarse así? ¿Quién quiere decir yo soy un monstruo? Pues gloríate en esto, dice el Señor, en que me conozcas y que me entiendas. Jeremías 9, versículo número 24. ¿En qué vamos a utilizar todo ese conocimiento de Dios? Primero, en que vamos a vivir una vida de alabanzas a Él. En segundo lugar, vamos a tener un discernimiento para saber cómo conducirnos. ¿En qué vamos a usar el conocimiento de Dios? En tener discernimiento para las cosas de la vida. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, versículo 10, se habla del alimento sacrificado a los ídolos. Y ahí se usa la palabra conocimiento. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que habían religiosos que presentaban comidas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo les dice a los hermanos, hey, un momento, ustedes saben muy bien que solamente hay un solo Dios. Por lo tanto, una comida sacrificada a un ídolo, eso no tiene importancia. Si a mí me ponen un bizcocho delante de un cuadro de la Virgen María, yo me lo puedo comer sin problema.
Si alguien viene, en una ocasión yo les explicaba que mis hermanos y yo fuimos al cementerio y encontramos muchísimas monedas sacrificadas a los ídolos. Y en nuestra juventud, en nuestra inmadurez, nosotros cogimos todas esas monedas. O sea, nosotros sabemos muy bien que lo sacrificado a los ídolos no es nada, ¿verdad?, que tenga valor, porque hay un solo Dios. Esas son figuras que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero él dice, ojo, porque el conocimiento, ¿verdad?, ¿qué hace? Envanece, pero el amor edifica. Y si hay un hermano débil en la fe y te ve a ti comiendo ese bizcocho que fue sacrificado a la Virgen María y le es de tropiezo, ¿qué vas a hacer? Entonces el conocimiento de Dios me permite a mí vivir una vida con discernimiento. ¿En qué vamos a utilizar el conocimiento de Dios? En vivir una vida de devoción a Él mucho más abundante, en vivir una vida de discernimiento espiritual. También nos va a ayudar espiritualmente los unos a los otros, ayudándonos. Por ejemplo, Romanos 15:14, ¿qué dice sobre el conocimiento? Estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento para que se amonesten los unos a los otros. La palabra amonestar tiene dos ideas. Primero, implica poner en la mente una gran verdad a otra persona, advertir sobre algo malo. Y en segundo lugar, tiene la idea de instruir. Cuando se tiene la palabra de Dios en la mente, ¿verdad?, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros tenemos ahora la capacidad de amonestar a los hermanos. Y la amonestación implica una advertencia como también una instrucción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad, con tanto conocimiento? En cuarto lugar, nosotros también podemos utilizar el conocimiento para defender, ¿verdad?, la fe en la cual nosotros hemos creído. En 2 Corintios 10:5 dice que nosotros debemos destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos destruirlo con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son, ¿verdad?, potentes en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También 1 de Pedro 3:15 dice que nosotros debemos prepararnos para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Entonces hemos visto que nosotros debemos añadir a nuestra virtud, ¿qué? Conocimiento, y es el conocimiento de Dios para aplicarlos a las cosas cotidianas de nuestra vida, y que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que la fuente de nuestro conocimiento es Dios y es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en Cristo hay toda la sabiduría, ¿verdad?, y toda la revelación, ¿verdad?, que hay en el mundo. Es como una mina, ¿verdad?, que no se acaba y que contiene toda la sabiduría, ¿verdad?, a vida y por haber. También hemos visto, ¿verdad?, que lo podemos utilizar en varias cosas, pero debemos tener cuidado, ¿verdad?, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. La palabra dominio propio se utiliza solamente 3 veces en las Escrituras. Escuche bien, 3 veces en las Escrituras. En primer lugar se usa aquí en este texto y se usa 2 veces. Y en segundo lugar también se utiliza en algunos pasajes, por ejemplo en Gálatas capítulo 5. Y dice que también puede referirse a la templanza. La templanza, dominio propio, la templanza. Hay un tercer pasaje en las Escrituras que también se utiliza este texto y se encuentra en el libro de Hechos, esta palabra, y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 25. Entonces, el dominio propio, algunas traducciones la toman como templanza. Y de acuerdo al diccionario, la templanza tiene que ver con la moderación o con el autocontrol, como ustedes saben. La definición más propicia para la templanza es el dominio que nosotros podemos tener, como cuando un caballo, ¿verdad?, con toda su fuerza
puede ser domado. Y nosotros estamos hablando del poder que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. El poder que ejerce el Espíritu sobre nosotros nos da dominio sobre nosotros mismos. Estamos hablando de autocontrol, ser capaces de autocontrolarnos. Es decir, aquellos que no tienen dominio propio no tienen poder. Aquellos que no tienen dominio propio no tienen poder. Si no tienes poder sobre ti mismo, ¿verdad?, basado en el poder del Espíritu Santo, eres débil y eres dominado por las pasiones que te envuelven y te controlan. Estamos hablando de pasiones, estamos hablando de deseos, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de codicia, ¿verdad?, que de una manera u otra tiene que ser controlada. También la palabra, esta palabra dominio propio está relacionada con borracheras, está relacionada con orgías. En aquel tiempo tenían un significado muy diferente al que tenemos ahora, pero estaba relacionado con orgías. Está relacionado con pasiones, ¿verdad?, que a veces nos esclavizan. Entonces nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Da la idea, el texto, que nosotros tomamos conocimiento de Dios para entonces sabernos autocontrolar. Gálatas 5:23 es la tercera vez que se utiliza esta frase, esta palabra. Yo quisiera que vayamos allá para que usted vea lo que dice. Hechos 24, versículo 25. Hechos 24, versículo número 25. Dice así la palabra de Dios. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo ha sido tomado preso sencillamente por haber predicado el evangelio. Y el sumo sacerdote y algunos ancianos, junto con un abogado, tomaron a Pablo, ¿verdad?, y lo iban prácticamente que a matar. Tuvo que venir un funcionario del gobierno romano y quitárselo a ellos, y los fue y se los llevó al gobernador. Luego el gobernador Félix viene y los recibe a ellos, y ellos explican, ¿verdad?, hacen su acto de acusación delante de Pablo, y luego que Félix los escucha, entonces le da la oportunidad a Pablo para que él también se defienda. Cuando Pablo se defiende, él se da cuenta, pero esto es algo meramente religioso, no tiene nada que ver con las leyes de Roma. Pero Félix era tan astuto, ¿verdad?, que él no quería ponerse en contra con los religiosos judíos, pero al mismo tiempo él quería sacarle dinero a Pablo, a ver si Pablo le daba dinero, lo sobornaba para que él lo dejara salir libre. Y se inventa la idea de esperar a que viniera otro de los funcionarios para él poder tomar una decisión definitiva. Aparentemente, ¿verdad?, y como ustedes se dan cuenta, los sobornos no es algo del día de hoy. No es algo del día de hoy. Félix estaba esperando que Pablo de una manera u otra le diera dinero para que lo soltara. Y por eso lo mandaba y lo traía. Hasta que llega a este punto, y es que Félix viene con su mujer, que era la tercera mujer que él tenía según la tradición, ¿verdad? Y ella, a su vez, la mujer, era su segundo matrimonio. Ellos estaban en una especie de concubinato, ¿verdad? Y cuando Pablo les predica, ella era judía, y cuando Pablo les predica el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero les habla del juicio de Dios, de la justicia de Dios, y también le habla del dominio propio, enfatizando ¿qué? El desorden que él tenía con esta mujer que no le pertenecía. Juan hizo lo mismo, ¿se recuerdan Juan el Bautista? Hermanos, el dominio propio es la razón por la cual hay tanta inmoralidad en este mundo. Claro, por el pecado, pero el dominio propio la falta de dominio propio es lo que hace que veamos tantos escándalos morales, sexuales, ¿verdad?, en este mundo. Y por lo tanto es tan importante que nosotros como cristianos añadamos a nuestra fe
y a nuestra virtud y a nuestro conocimiento el dominio propio. ¿Cuántos matrimonios destruidos por falta de dominio propio? ¿Cuántas vidas proyectadas de jóvenes, ¿verdad?, que han caído producto por la falta de dominio propio? ¿Cuántas autoridades, cuántas personas, ¿verdad?, que de una manera u otra hemos sucumbido ante nuestros propios deseos y pasiones? Jóvenes que me escuchan y que están aquí, el dominio propio, esa necesidad de dominio propio, que la agreguemos a nuestra fe, es necesario para todos ustedes. Igual para mí. Solteros, casados, hermanos que están con el nido vacío, todos necesitamos el dominio propio, porque aún no lo reflejamos en nuestra vida sexual, pero también lo reflejamos, por ejemplo, en cosas tan sencillas como el hablar. Y la idea que tenemos aquí, hermanos, es que el cristiano siempre debe estar en crecimiento, siempre debe estar añadiendo a su fe las cualidades esenciales que nos van a reflejar a nosotros una vida parecida a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se supone que nosotros como cristianos tengamos una vida estancada, sin crecimiento espiritual, cuando Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Saben por qué Pedro estaba deseoso de que los hermanos crecieran espiritualmente? Porque en el capítulo número 2 él les va a hablar de que hay algunos engañadores que vienen con mitos, que vienen con leyendas, que vienen con fábulas, que vienen con enseñanzas que no son conforme a la verdad y de una manera u otra deslizan, ¿verdad?, a los cristianos de aquel tiempo. Siempre estamos diciendo que los falsos predicadores enseñan cosas que no son verdad y nosotros no los escuchamos. Pero nuestros medios periodísticos, nuestros noticiarios y nuestros periódicos no hacen su trabajo conforme a una filosofía cristiana, no están centrados en Dios. Por lo tanto, nosotros estamos leyendo los periódicos y no están enfocados en la persona de Dios. Rechazamos los predicadores esos que andan por ahí, Cash Luna, que este y que el otro, y nos sentamos en los televisores, y yo no estoy diciendo que no nos sentemos, pero ojo, las películas no están centradas en Dios. La mayoría no están centradas en Dios. Están centradas en que tú puedes, vamos, saca de ti mismo, tú tienes la capacidad, vamos, no le pares a tu papá y a tu mamá, tú puedes hacerlo. Están enfocadas ¿en qué? En el yo. Y yo no estoy diciendo que no nos sentemos a ver televisión, porque a mí me encanta sentarme a ver televisión con mi familia. Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento para decir, ¿ustedes vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes vieron eso? Y a veces mis hijos me decían cuando estaban más pequeños, ay papi, pero vete de ahí, porque no es bueno ver una película con nuestros hijos. Pero ojo, no están centradas en la persona de Dios. Ni nuestros noticiarios, ni las redes sociales, ni los medios. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo y para tener dominio propio. Estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la información, tenemos información, ¿verdad?, por un tubo, por donde quiera, pero a veces no conocemos a profundidad el conocimiento que viene de la palabra de Dios y debemos procurarlo. Por lo tanto, nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, excelencia,
a la virtud añadir el conocimiento de Dios y al conocimiento dominio propio. Vamos a darlo hasta ahí. Continuaremos más adelante. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado esta tu palabra y este texto de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro, y gracias porque nos permites gozarnos y disfrutarnos en lo que vamos conociendo de ti, que nos lleva de rodillas ante ti. Te amamos, Señor, y te bendecimos por lo que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús.